la palabra del Señor y les invito a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y le invito a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Ese es el tema de este mensaje. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Pero esta lectura comienza en una forma un poco negativa, porque se trata de una escena muy triste y tétrica casi. Un hombre endemoniado, muy famoso en la escritura, el endemoniado Gadareno. Diga eso 10 veces bien rápido. Endemoniado Gadareno. Se le va a trabar la lengua. Vivía en Gadara, por eso se llamaba Gadareno. ¿De qué se ríen? Es una triste historia y quiero leerla porque hay un mensaje aquí y de paso quiero que la lean a la luz de este llamado de Dios. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, si Dios ha hecho algo en su vida, cuéntelo, compártalo con alguien. Y esa es la esencia de este mensaje, pero hay otras cosas que voy a primero leer y entonces quiero interpretar este pasaje para nosotros. Dice que Jesús y sus discípulos, 26, arribaron o llegaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuántos saben que los demonios existen y son reales? Si usted no cree en los demonios, tengo un buen psiquiatra que le puedo recomendar. Los demonios son reales, afectan el mundo, afectan individuos, afectan ciudades. Y la Biblia habla mucho de ellos. Cristo confrontó demonios en muchas diferentes ocasiones. Uno de sus primeros milagros fue liberando a un endemoniado en una sinagoga. ¿Sabía usted que a veces en las iglesias hay personas que también están bajo la opresión del enemigo y no lo saben? Los demonios afectan ciudades, afectan comunidades, afectan individuos. La Biblia habla de ellos en muchas ocasiones. El pueblo de Dios tiene que entender que son una realidad. Y una buena parte del mensaje evangelístico es precisamente orientado hacia el hecho de que Cristo libra del poder de Satanás. Este hombre había estado endemoniado desde hacía mucho tiempo y su condición era triste, terrible. Dice que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Los sepulcros son lugares muy afines a los demonios porque recuerdan de muerte, recuerdan de decaimiento, deterioro, oscuridad. Esos son los lugares. Los demonios operan donde hay afinidad con sus energías. Y entonces dice que al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabe que los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia? Los demonios saben quién es Jesucristo. Los demonios saben su poder. Los demonios saben su naturaleza divina. Los demonios saben su condición de hijo del hombre, hijo de Dios. Pero no tienen la capacidad para humillarse delante de Él. Pero saben acerca de su señorío. Y este hombre endemoniado, los demonios que estaban dentro de él, impelidos por el poder de Jesucristo, se acercan como atraídos por un poder magnético que los impulsa a declarar y manifiestan su gran incomodidad, su tormento de estar ante la presencia de la pureza y la santidad de Dios mismo. Te ruego que no me atormentes, porque el Señor mandaba en ese momento al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Mire qué condición más terrible. Dice que le ataban con cadenas y grillos,
Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a otro lugar también muy afín a los demonios, los desiertos, donde hay sequía, donde hay calor, que quizás les recuerda del calor del infierno, donde hay esterilidad y también muerte. Era llevado a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión era una unidad de combate militar romana con un cierto número de soldados, un número bastante grande. No recuerdo exactamente el número ahora mismo, pero era un número considerable, era una legión. Y este demonio, el principal, dice, me llamo o nos llamamos colectivamente los que estaban dentro de él, legión, porque eran muchos. Y le rogaban que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo, abismo. Abismo es otra palabra en la escritura para infierno. Abismo es esas prisiones de oscuridad de las cuales habla la escritura, que los demonios han sido consignados a ese lugar. Abismo es el lugar donde desgraciadamente toda persona que no conoce a Jesucristo termina habitando por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos crea, no solamente crea un cuerpo, no solamente crea un sistema neurológico, eléctrico, biológico, que se llama el cuerpo humano o el ser humano, también crea, y sobre todo crea un espíritu que es eterno, que tiene el sello de Dios, imagen y semejanza divina. La energía divina, la identidad divina está en cada hombre o mujer. Es una energía irrevocable. Dios no puede tomar esa identidad, el espíritu que está en nosotros, de lo cual el cuerpo es simplemente un envase. Y eso es el problema con la humanidad, que no entiende que el cuerpo es meramente un envase para lo que verdaderamente importa, que es el espíritu. Yo no estoy aquí solamente para predicar acerca del infierno, entiéndame bien, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad y quiero decirles por qué yo he escogido este tema y por qué estoy hablando acerca de esto, más allá de lo que estoy tocando ahora mismo. Pero entendamos algo, y es que nosotros muchas veces le damos tanta importancia al cuerpo humano y nos olvidamos que nosotros somos espíritus. Eso es lo que le da al ser humano su carácter distintivo. ¿Sabe usted que un ser humano y un chimpancé comparten, creo que es un 98.9 o algo así, de el mismo material genético? Y algunas personas lo muestran más claramente que otros, pero la idea es que ciertamente es así. Nosotros compartimos con el mono casi un 100% de la genética. Ahora usted puede ver eso de dos maneras, decir, bueno, eso valida el hecho de que el hombre es descendiente del mono y que ahí está la prueba. O para mí lo que eso me dice es algo, y es que lo que hace una persona humana y especial y excepcional no es su material genético, no es su biología, es el espíritu que está dentro de él. Porque wow, qué salto más grande entre un mono y la belleza de un ser humano creando una sinfonía, una fuga, por ejemplo Bach, o una obra de arte, o un programa de computadoras, o una nave que surca el espacio, o una canción de amor, un sábado en la tarde en un restaurante de Boston con una buena comida. Óigame, hay una diferencia muy grande en la vida de la cultura humana y la biología, porque lo que hace distintivo a un ser humano es el espíritu de Dios, es el contenido divino que está en nosotros. Es esa parte que se llama espíritu, lo que le permite a usted amar, llorar, apreciar una puesta de sol, adorar, dar su vida por su nación o lo que sea, es esa imagen y semejanza de Dios que está dentro de usted. Y cuando usted muere, ese contenido, ese espíritu que Dios creó, es irrevocable. Dios no lo apaga con un botoncito y se hace puff y se desaparece. Eso tiene que vivir por la eternidad. Y desgraciadamente, si no está santificado, sanado, sellado por el Espíritu de Jesucristo y su obra en la cruz, no puede entrar a la presencia eterna de Dios.
pero a algún lugar tiene que ir. ¿Y dónde va? Termina en el abismo que Dios creó, dice, para el diablo y sus ángeles. Porque en alguna parte tiene que ir. No puede estar en la presencia de Dios, así que está fuera de la presencia de Dios, y eso es el infierno. Yo no estoy seguro si el infierno es un lugar donde hay llamas de fuego, con un diablito, con un vestido así, una pijama roja bien estrecha, pullando a la gente con un tridente, o si es un lugar, una dimensión de, digamos, virtual, en otra dimensión. Lo importante es que el infierno es donde la gracia de Dios no llega, y ahí usted no quiere estar. Eso es lo importante. Es el lugar fuera de la presencia de Dios, porque ese espíritu que tú eres va a tener conciencia toda la eternidad. Y entonces dice aquí que estos demonios no querían ir prematuramente al abismo, porque los espíritus prefieren posponer ese día lo más posible, y por eso buscan el calor de un cuerpo, porque por más enfermizo que sea un cuerpo, es mucho mejor que la soledad y el desamparo del abismo, del desierto del infierno. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos. Misteriosamente el Señor les permite entrar en los cerdos. Los cerdos eran considerados impuros, inmundos por los hebreos. Anoche yo me comí un pedazo de pernil, pero oré antes de comérmelo y lo santifiqué. Y estaba muy rico, ¿sabes? Pero son símbolos, son animales simbólicos. Los cerdos habitan en el lodo, aunque algunos dicen que son uno de los animales más limpios que hay. Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero dicen así. El caso es que en el mundo hebreo eran señal de inmundicia, y el Señor les permite, les da una concesión que yo no entiendo, pero que dice la Escritura. Les permitió entrar en ese hato de cerdos, y esos cerdos comenzaron a correr alocadamente y se tiraron por un precipicio a un lago y se ahogaron todos. Wow, qué imagen más terrible de lo que es el poder del diablo en la creación. Dice que los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Wow. Vestido y en su cabal juicio. Esta gente, en vez de celebrar ese cambio, lo que hicieron fue que tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque yo creo que el Señor había complicado su cosmovisión. Apunte eso allí, después búsquelo en el diccionario. Pasaron de este hombre ser algo raro, y de momento, al ver el misterio de este Hijo de Dios, estos espíritus clamando, este hombre que tiene poder para romper esas ataduras, y ver el cambio que hay en esta criatura, de pasar a ser una bestia a un hombre en sus 5 sentidos otra vez, razonando y hablando por primera vez en todo el tiempo probablemente que lo habían conocido. Eso les voló la tapa de los sesos y se llenaron de terror. Y yo creo que no quisieron vivir con esa complejidad que el Señor traía. ¿Sabe qué? Muchas veces hay mucha gente que prefiere vivir su vida tranquilitos. No me moleste, no me hable del infierno, no me hable del cielo. Yo prefiero vivir mi vida sencillamente, y así muchas veces omiten el mensaje del Evangelio. Y en vez de abrazar lo que ven y lo que saben en su espíritu, prefieren vivir una vida común y corriente, no muchas complicaciones. Así no tengo que ir a la iglesia, no tengo que dar los diezmos, ese pastor pide demasiado de todas maneras. Mi domingo lo puedo dedicar a leer el New York Times, a ir a un brunch allí a algún restaurante elegante de Boston. Yo prefiero vivir mi vida tranquilito. ¿Y qué hicieron? Le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Dice que tuvieron miedo y le rogaron que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y aquí está la escena que yo quiero que se grabe en su corazón, ese diálogo ahora que se da entre Jesús y este hombre ya retornado a sus 5 sentidos. Dice, y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios
le rogaba, yo me lo imagino, así melodramáticamente, casi agarrado del borde del manto de Jesús, de rodillas, y el Señor se está moviendo y él sigue, Señor, déjame ir contigo. Quizás tenía miedo de que volviera a su condición, o quizás simplemente el agradecimiento, o quizás la paz tan poderosa que sentía por primera vez en su vida. Él dijo, yo quiero estar como un perrito faldero con este hombre, Dios, que me ha salvado y me ha permitido sentir algo que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que lo sentí. Pero él quería estar con Jesús, quería estar cerca de Jesús. Y hubiera sido bonito y poco complicado si el Señor le dice, ok, está bien, no te preocupes, vas a ser mi discípulo número 13, ven conmigo, sigue conmigo. Pero el Señor le dice algo que es, yo diría que hasta irónico, pero es para nosotros. El Señor le dijo, lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue obedientemente, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahí está el mensaje para nosotros, hermanos. No es tanto lo otro es simplemente el preludio a lo que verdaderamente importa. Y es el llamado de Dios a cada uno de nosotros a contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque todos nosotros podemos decir algo de lo que Dios ha hecho, amén, en nosotros. Algo bueno, algo transformador, algo que ha cambiado nuestras vidas. Nuestra vida ciertamente no es la misma después que conocemos a Jesucristo. Y Dios dice, no te quedes con eso, compártelo con otros. Y precisamente la razón por la cual yo he escogido hablar de eso en esta mañana es porque en un sentido es un lanzamiento más formal, porque ya hemos hablado en las últimas semanas acerca de los tiempos que vivimos, las circunstancias en las cuales se encuentra nuestra cultura, nuestra ciudad, el mundo, y que tenemos que crear comunidades que puedan anunciar el evangelio y ser propicias para que el pueblo, la gente encuentre a Jesucristo. Pero verdaderamente en estas semanas hemos estado dando los primeros pasos hacia una estrategia, yo diría más que una estrategia, una vida evangelística como Congregación León de Judá. Y yo me visualizo a nosotros mismos como un ejército que está preparando una campaña de guerra. Cuando Estados Unidos invadió Kuwait, por ejemplo, hace muchos años atrás, se tomó meses antes de disparar el primer tiro. El tiempo, los primeros meses se pasaron en transportar el ejército, transportar los materiales de guerra, establecer la estrategia, estudiar el campo de guerra, planificarlo todo, llevar los materiales y el ejército, ponerlo en los lugares estratégicos. Y solo después de muchos meses se disparó el primer tiro para emprender esa guerra de rescatar, no recuerdo ahora la nación que era de Saddam Hussein, Kuwait, de Saddam Hussein, que lo había invadido. Y yo creo que así debe ser. Dios nos ha llamado como iglesia y ha puesto en mi corazón una carga muy poderosa por el evangelismo. Siempre ha sido así. Yo creo que muchas de las cosas que ya hacemos son evangelísticas, y la bendición de crecer como iglesia y todo lo que Dios ha hecho, y la construcción de santuarios y las obras sociales que hacemos, y el programa de radio y el internet y las inversiones financieras que nosotros hacemos, es porque estamos tocando ya la ciudad y el mundo con la palabra del evangelio. Pero yo sé que esos son simplemente primeros esfuerzos. Yo siempre he entendido que eso no es todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado como iglesia, que Dios tiene un llamado mucho más claro y más concreto hacia el evangelismo. Y durante los últimos 20 y pico de años, como les he dicho, hemos estado construyendo edificios. 3 edificios Dios nos ha entregado en un lugar estratégico de la ciudad, y nuestras energías y nuestras finanzas han ido hacia prepararnos, construir un arca, construir una infraestructura para la proclamación del evangelio. Durante ese tiempo de construcción y reconstrucción no hemos estado, inactivos. Hemos estado haciendo, pero ya que Dios nos ha permitido cumplir con ese propósito, yo siento en mi corazón claramente, y de años atrás lo he sentido, que ahora nuestras energías y nuestra consideración tiene que tornarse hacia evangelizar nuestra ciudad.
evangelizar, si Dios nos llama a otras dimensiones también, pero nuestras energías tienen que estar inclinadas hacia ganar almas para Cristo Jesús. Amén. Y entre otras cosas que ya estamos comenzando a hacer, ya detrás de bastidores, estamos trabajando, nos hemos reunido con un grupo de líderes para una consulta, hemos decantado, hemos como concentrado las sugerencias que se dieron en una reunión hace poco. Yo me he estado reuniendo con algunas personas, tenemos una estrategia de mercadeo y de publicidad que estamos considerando y trabajando, y ya la vamos a, porque queremos proveerle a ustedes todos los recursos. Vamos a estar entrenando y claro, lanzando la red, programas, actividades evangelísticas que van a ser el pan de cada día de esta congregación. Por lo menos hay 4 o 5 personas que están contentos de esto. Escucho ahí unos amenes. Definitivamente, y cada vez que yo hablo acerca de esto, más me comprometo y me amarro a esto, en el nombre del Señor. Y este servicio, este sermón que estoy compartiendo con ustedes, es una forma también de declarar esto y de comenzar una serie de sermones destinados a crear una conciencia en nosotros acerca de la importancia de la evangelización, la importancia bíblicamente, teológicamente, cristocéntricamente. ¿Por qué es importante que nosotros evangelicemos? Crear una urgencia en cada uno de ustedes y en mi persona con respecto al llamado a evangelizar. Porque la Biblia está llena. Cristo fue el primer evangelizador. Él vino al mundo para salvar a los perdidos. Y cuando Él viene al mundo, Él comienza y coge un grupo de discípulos, 12, 70, un poco un círculo mayor, y los entrena, los envía. Lo vemos enviando discípulos para que se entrenen en el evangelismo. Ellos regresan, Él los retroalimenta y les interpreta sus experiencias. Lo vemos en la Escritura. Y todo estaba destinado a crearse y preparar un grupo de testigos. ¿Sabe usted que antes que cualquier otra cosa, usted como cristiano es un testigo? Eso es lo que Dios quiere que seamos, testigos. Dice el apóstol que de las cosas que hemos visto y oído, lo que Dios ha hecho en nosotros. Los primeros discípulos tuvieron el privilegio de ver a Jesús liberando al endemoniado y sanando a la mujer con el flujo de sangre. Nosotros hemos experimentado nuestros propios milagros en nuestra propia vida. Y una de las cosas que tenemos que hacer con la gente es simplemente compartir, como dice, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Sabe que la gente puede pelear con muchas cosas que usted le puede decir cuando usted evangeliza. Pueden inclusive neutralizar cualquier apologética acerca del señorío y la deidad de Jesucristo. Pero lo que les resulta muy difícil cuestionar es lo que Dios ha hecho en su vida, su testimonio. Porque si Dios sanó su matrimonio o sanó su cuerpo o lo liberó de la depresión o de la ansiedad o de una atadura sexual o de droga o de alcohol o algún vicio, algún resentimiento compulsivo o lo que sea, nadie puede decir, no, eso es tu imaginación, eso me pasó a mí. Y es verdad, Dios es real, Dios cambia, mi vida ha cambiado, yo soy diferente porque Dios ha hecho la obra en mí. Y nada convence a una persona como, hey, usted relate en palabras sencillas y claras, no exagere. A Dios no hay que maquillarlo, Él no necesita nuestra ayuda. Diga lo que Él hizo en su vida. Y si usted no es perfecto, dígale a sí mismo, mira, yo todavía estoy en construcción, pero no puedo negar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios puede hacer lo mismo en tu vida si tú le das una oportunidad. Cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. La esencia del evangelio es esa. El Señor Jesucristo, antes de partir de este mundo, su último discurso, su última conversación con sus discípulos es lo que se llama la gran comisión. ¿Recuerdan Mateo 28? Donde Él dice, id y predicad el evangelio por todo el mundo, a todas las naciones, instruyéndoles, bautizándolos y instruyéndoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese fue el mensaje. Y antes de eso dijo, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Y al final de ese llamado evangelístico dijo, y yo estaré con vosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un sándwich de poder. En el medio hay toda potencia me es dada y al final y yo estoy con vosotros. En el medio id y predicad el evangelio.
¿Sabe quién recibe el poder de Dios? La persona que evangeliza. A veces dice, Señor, úngeme, lléname de tu poder, quiero tus dones para profetizar. Y el Señor dice, mira, Aragán, ¿y qué tú estás haciendo para qué te lo voy a dar si no lo estás usando? Úsalo, y cuando tú comiences a usarlo, yo voy a enviar mi unción a tu vida. ¿Quieres tú experimentar el gozo del Señor? Evangeliza un alma. ¿Quieres tú experimentar lo que es verdaderamente el poder de Dios? Comienza a usar la unción de Dios, aunque sea poquita dentro de ti, y según tú la vas usando y Dios la va afirmando, más vas a tener. Y cuando uno cobra el gusto de las almas venir a Cristo a través del testimonio de uno, olvídese, uno se convierte en un adicto de almas. Uno quiere traer a mucha gente al Evangelio. Dios ha cambiado tu vida. No te quedes simplemente. Yo digo que el sermón del domingo, el servicio del domingo, la belleza de esta reunión no es para que simplemente vengamos acá y exhibamos el último vestido que nos compramos en Marshalls, sino que vengamos y nos preparemos para ir a predicar el Evangelio. Nos preparemos, nos sanemos, nos edifiquemos y salgamos entonces mejor capacitados para ser testigos eficaces de Jesucristo. El servicio no es un lugar de descanso, es un lugar de preparación. No es para que te digan, oh, Dios te ama, Dios está contigo y el Señor te valida. Como a veces creemos que eso es todo. La iglesia debe ser un lugar donde me hagan sentir bien. Bueno, te hagan sentir bien, pero es para que tú hagas sentir bien a otros también, predicándoles el Evangelio. Es para que tú trabajes, es para que te capacites, te sanes para sanar, recibas para dar, escuches para hablar. Esa es la clave. Y tenemos que ver de esa manera. La identidad esencial de un cristiano es ser un testigo de Jesucristo. Puede haber muchas otras cosas. Tú puedes dar clases de discipulado, tú puedes diezmar, tú puedes venir todos los domingos a la iglesia. Todo eso muy bien, muy bueno. Pero tienes que testificar. Esa es el Señor de nuevo en otro momento, ya listo para ascender al cielo con los ángeles ahí, ya listos para llevárselo. Le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1 creo que es, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Y cuando los primeros discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo primero que Dios hizo fue crear una situación dramática y vinieron gente de todas partes del mundo que estaban en Jerusalén para la Pascua, para adorar. Y allí Pedro predicó su primer sermón evangelístico. Lea el sermón de Pedro, capítulo 2 creo que es Hechos, donde él habla. Dice que nosotros hemos sido constituidos en testigos de su resurrección. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha constituido en Señor y Rey. Y deben aceptarlo, deben entregar sus vidas al Señor. La primera actividad de esa comunidad fue evangelizar. Y yo quiero, hermanos, pedirle al Señor que nos llene de un fuego. Que este tiempo sea el tiempo de la cosecha. Que este tiempo, hemos trabajado tan duramente, hemos agonizado tanto en estos años, hermanos. Y yo les he pedido tanto. Y ustedes han dado tanto. Y ahora tenemos que cosechar el fruto de esos esfuerzos. Tenemos que ver nuestra iglesia florecer para gloria de Dios, con vidas nuevas que vengan al conocimiento de Jesús. Tenemos que llenar esta arca. Imagínense si Noé hubiera construido esa gran arca, ese gran barco, y simplemente lo hubiera dejado vacío. Si no hubiera llovido. El arca estaba allí porque era un sitio de refugio. Si no hubiera entrado su familia y él, si no hubieran entrado esos animales que necesitaban ser preservados para la nueva generación después del diluvio. Imagínense si nosotros simplemente nos quedamos aquí ahora existiendo como una iglesia plácida, durmiendo sobre nuestros laureles, en el calorcito del santuario, y nos ponemos ahí a coast, simplemente a ir en cruise control por el resto del tiempo. No, Dios nos ha dado un privilegio, nos ha dado mucho. Yo veo en ustedes una dotación increíble de poder, de don, de gracia.
Yo veo a mis hermanos del Perú y de Guatemala y El Salvador y República Dominicana y Bolivia y Chile y México, y los veo y yo digo, wow, esta gente puede evangelizar a todas las naciones que están en Boston. Y veo nuestro ministerio en inglés, donde se añaden africanos y asiáticos y haitianos y gente del Caribe, afroantillano. Y yo digo, Dios ha puesto un sofrito aquí, que eso hace una sopa que, olvídese, más rica que cualquier otra comida que hay en todo Boston. Somos una congregación bendecida por Dios. Pero esa dotación tiene que ahora leudar toda la masa. Perdóneme si mezclo las metáforas acá. Fui de sofrito a pan ahora. Pero sí, Dios quiere que ustedes y nosotros seamos una presencia del reino de Dios en la calle, en los taxis que manejamos, en los camiones que manejamos, en las oficinas, en el vecindario, en nuestro hogar, cuando invitamos a una mujer para sentarse y tomarse una taza de té con nosotros y hablarle de Jesucristo, nuestra niñera, la maestra de nuestros hijos. Hermanos, vamos a pedirle al Señor una dotación evangelística en el nombre de Jesús. Si se la pedimos, Él la va a dar. Aleluya. Pablo dice, oren para que yo pueda predicar el evangelio con denuedo. Quiere decir con ánimo, con autoridad. Para que Dios abra nuestra boca. Para que ponga en nosotros un fuego santo, una urgencia irresistible de proclamación del evangelio. Para que nos dé gracia, nos dé una palabra poética, ungida, para convencer a las almas. Convicción, autoridad. Vamos a orar. Es otra parte de esta armazón. Oración para que Dios prepare las almas. Les emito un reto prematuramente, porque lo pensaba hacer más antes. Mire, un día siéntese en oración, escriba el nombre de 5 o 10 personas que usted conoce, que no conocen a Jesús. Comience a orar por esas vidas. Ahí ablándemelas como las habichuelas a fuego lento. Póngalas en agua simplemente. Ahí ablándelas en oración para que Dios suavice su alma y su espíritu y les prepare. Y entonces invítelas a la iglesia. Y nosotros vamos a proveer oportunidades, vamos a tener actividades, vamos a hacer diferentes cosas. Yo estoy pidiendo al Señor malicia, pero santa, para traer las almas a Cristo. Formas de invitarlos, de hacerles amena la presentación del evangelio. En vez de presentarles espinaca, vamos a presentarle una pizza ahí rica y jugosa. Decirle, mira, Cristo tiene vida abundante para ti. No es solamente, deja de pecar, inmundo pecador. No, dile, ven a los pies de Cristo y el Señor te va a dar una vida abundante, porque Él vino a dar vida abundante. Ven y Dios te librará de tus amarguras y de tus ataduras y te dará vida plena. Vamos a ser simpáticos con la gente. Yo le decía a los hermanos esta mañana, mire que cuando la gente entre a León de Judá, sienta el ungüento y el perfume de la armonía entre nosotros, el amor entre nosotros. Si alguien llega tímido y hay un asiento al lado suyo y le pide que por favor pase, en vez de cortarle los ojos y resentir que lo molestó, mire, dele su asiento. Amén. Porque usted ya usted está salvo. Ahora hágale buena su presencia, salúdelo al final, seamos un pueblo alegre, amén, ciertamente llenos del Espíritu. Pero hay una parte de mera simpatía, de armonía, de transparencia, de integridad, de buenos sentimientos entre nosotros, de autenticidad como seres humanos que una comunidad requiere para ser atractiva al mundo. Porque el mundo lo que tiene allá afuera es división, conflicto, crítica, juicio, egoísmo. Y necesitan una vitrina que les permita ver lo que es el reino de Dios. Y eso somos nosotros, esta iglesia. Por eso le pedimos al Señor también, Padre, ayúdanos a hacer una comunidad auténtica. Padre, santifícanos, prepáranos. Haznos amorosos hacia el inconverso. Si viene una persona quebrantada por el pecado, y muchas veces es fácil identificar una persona que ha estado bajo la fuerza del demonio. Su rostro lo expresa muchas veces, su vestidura, su forma torpe de moverse. Y usted, en vez de reaccionar a eso con sospecha, reaccione con misericordia y generosidad. Que su corazón se sienta activado.
por el quebrantamiento en esa persona, en vez de enajenado y atemorizado. ¿Usted entiende? Porque somos médicos, somos cirujanos del Espíritu, somos siervos del Señor. Yo le pido, Señor, crea en esta comunidad un espacio muy atractivo. Y hermanos, tengamos cuidado con nuestra boca. Yo a veces escucho, y esto pasa en cualquier iglesia, donde quiera dicen se cuecen habas, eso es cierto. A veces escucho hermanos hablando acerca de otros hermanos frente a un inconverso, frente a una persona nueva en la fe. Y usted no sabe que está escandalizando un alma frágil. Usted no sabe que está haciéndole daño a un corazón que necesita escuchar más bien lo positivo del Evangelio. Óigame, nosotros somos representantes del reino de Dios y tenemos que mordernos la lengua 1000 veces antes de hacerle daño a un alma. Y si hay algo que hay que atender o resolver, resuélvalo con su hermano. Renunciemos al chisme, renunciemos a la murmuración, renunciemos a la lucha entre los hermanos, al rencor. No podemos darnos el lujo de eso. Estamos en guerra por las almas. Eso se da cuando estamos jugando a las muñecas, pero esto es serio, esto es ganar almas para Cristo. Las cosas de los niños tenemos que dejarlas atrás e ir hacia la madurez cristiana. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo en oración, pedirle al Señor: santifícanos, purifícanos, límpianos, prepáranos, perdónanos, sánanos, para ser un pueblo que pueda proyectar la excelencia y la belleza del reino. Yo le pido al Señor: Padre, pon en nosotros un celo evangelístico, y cuando las almas vengan, haznos una congregación amorosa, una congregación hospitalaria, una congregación de corazón amplio y paciente y entendida en la guerra cuerpo a cuerpo por un alma. A las almas hay que darles espacio, hay que amarlas, aún mientras les anunciamos la verdad del Evangelio, tenemos que hacerlo en una forma que no se sientan apaleados, que no se sientan abusados, que no se sientan que han sido dejados sin esperanza, porque wow, mira qué pecador soy y cómo voy yo a salir de este lío en que estoy metido, si por todas las partes lo que veo es la justicia y el látigo de Dios. Las almas lo que necesitan es el amor y la palabra de Cristo. Y claro, les anunciamos la verdad del Evangelio, eso es cierto, pero tenemos que hacerlo en una forma simpática, en una forma que les permita escuchar lo que Cristo encierra. Y esas son algunas de las cosas, pero mi deseo es, a través de este mensaje, es precisamente dejarles saber que nosotros queremos ser como Cristo. En este pasaje yo veo a Jesús y sus discípulos desplazándose. Van de Galilea a Gadara. ¿Y por qué está el Señor haciendo esto? Porque su llamado es predicar el Evangelio. Él dice: yo tengo que trabajar mientras dura el día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Así que el Señor vivía moviéndose de lugar en lugar. Él tenía un ministerio itinerante. Él no tenía una oficina allá en Jerusalén donde él mandaba a la gente y si querían, no, él iba y a hacer discípulos. Así que una de las cosas que vemos aquí es que nosotros tenemos que estar diligentes, tenemos que estar alerta. Somos vendedores. ¿Usted sabe cómo es un vendedor? Desde que usted le dice cualquier cosa, tornan su comentario para venderle: oh, me siento que necesito un poco de energía. No te preocupes, sabes que yo tengo unas pastillas de vitamina, que eso es increíble, ¿sabes? Ese Herbalife, eso mata todos los achaques, eso da una energía tremenda. Y si quieres te doy una muestra ahora mismo. Oportunidades. Entonces tenemos que estar con los oídos alertas, nuestros ojos atentos, nuestro corazón abierto. Tenemos que orar que el Señor nos dé oportunidad para compartir el Evangelio. Tenemos que estar inquietos en el trabajo, donde quiera. Una cosa les digo también: si vamos a predicar el Evangelio en el trabajo, no lo hagamos en el tiempo del patrón, porque de nuevo tenemos que dar testimonio y podemos hasta perder nuestro trabajo también, que usted no quiere hacer eso. No, tenemos que usar momentos, porque eso es parte de dar testimonio, ser íntegros, ser un buen trabajador. Pero cuando usted tenga oportunidad, invite a alguien a su casa, pague el precio, anúnciele de Jesucristo, ore para que el Señor abra oportunidades, que Dios ponga las almas tiernas para usted escuchar, para usted hablarles del Señor. Que Dios nos torne en una comunidad radioactiva, magnética. Que Dios, yo creo que si nosotros le pedimos al Señor, como lo vamos a hacer al final de este servicio,
que nos active como evangelistas, Dios lo va a hacer. Y Dios va a proveernos oportunidades y vamos a aprovecharlas. Entonces, no seamos penosos, pero también hagámoslo en una forma inteligente y sabia, como Jesús en sus conversaciones con las personas que necesitaban de Él. Entonces vemos la condición de este hombre también. Déjame insistir un poquito más en esa condición. Este hombre estaba atado por Satanás en una manera terrible. Todo su ser estaba poseído por el espíritu demoníaco. Y yo lo que quería decirles es esto, que quizás el Señor me habló acerca de este sermón esta mañana. Yo tenía otro tema, pero cuando me vino a la mente la imagen del Gadareno, yo entendí que era el mejor sermón para iniciar una serie de sermones de concientización evangelística. Porque después de todo, hay una dimensión del evangelio que es puramente guerra espiritual y confrontación de las tinieblas. La Biblia dice que Jesucristo vino al mundo a deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Mire eso, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a arrebatarle almas a Satanás. El reino de Dios es un ejército. El reino de Dios es un témpano de hielo que va arrasando con todo lo que se pone en su camino. El reino de Dios es una energía confrontativa que le arrebata al mundo a un enemigo que lo tiene ilegítimamente agarrado. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí se abrió una brecha de entrada del poder del enemigo a la creación, a la naturaleza, al cosmos mismo, a la condición humana. Y tenemos que ver que ahí estaba la serpiente, en la misma creación del mundo. Y el reino de Dios es para confrontar a esta fuerza ocupadora que está en el mundo. ¿Y cómo es que Satanás y sus demonios? Dice la palabra que el mundo está bajo el poder del diablo. ¿Sabe lo que? No es Dios. En última instancia está bajo el poder divino. Pero en términos inmediatos está bajo el control de los poderes del infierno. Satanás es el príncipe de este mundo. Y ustedes recordarán que en la primera tentación en el desierto, Satanás le dijo al Señor Jesucristo: todos estos reinos me pertenecen a mí y yo se los doy a quien yo quiero. Si tú me adoras, yo te entrego. Y el Señor no contradijo a Satanás. Él no le dijo: mentiroso, los reinos no pertenecen a ti, pertenecen al Padre. Él lo que le dijo: no, yo voy a ganar esos reinos, pero lo voy a hacer a través de la cruz del Calvario. Te voy a derrotar a través de la cruz, no adorándote a ti. Entonces sí, en un sentido este mundo, ¿por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios. Y la única protección que puede confrontar el poder del enemigo es el poder de Jesucristo, la sangre de Jesús. Y por eso es que mientras el hombre más se aleja de la protección que depara el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, más poder gana Satanás sobre la tierra. Y la iglesia es esa fuerza invasiva que está aquí en el mundo para decirle: Satanás, tu tiempo ha llegado para rescatar almas, para avanzar, para penetrar la cultura, para penetrar el mundo académico, las finanzas, la política del mundo, inseminarlo todo con la levadura del evangelio. Esa es la iglesia es el ejército de Dios en la tierra, rescatando almas, rescatando naciones. Yo no estoy seguro que todavía ni siquiera ha llegado el tiempo, pero ya, es decir, no lo hemos visto antes, pero yo creo que este es el tiempo de que veremos naciones enteras someterse al señorío de Jesucristo. Lo veremos. Y nosotros tenemos que preparar ese tiempo. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo asuma su identidad, que asuma su verdadero llamado, que se prepare para anunciar el poder de Dios en la tierra, que tenga una visión abarcadora y ambiciosa y que crea que Dios nos ha llamado a más que simplemente regar trataditos en un tren que nadie los recibe de todas maneras, y encontrar otras formas de proclamar el evangelio más efectivas y más abarcadoras. Pero el deseo de Dios es que las naciones escuchen el evangelio y que sean hechas discípulos de Jesucristo. Yo no sé cómo se va a dar eso, pero el tiempo es ahora, yo siento. Y tenemos que estar, porque las naciones necesitan ser rescatadas. Boston tiene que ser rescatado del poder del diablo. Ahora mismo Boston está bajo el poder de una epidemia de muerte. Nuestros jóvenes, las gangas, están matándose unos a otros. Alguien me decía que fue hace poco aquí a un área de Dorchester y Roxbury, y dice que se quedó boquiabierto, que en cada esquina, en el área, en el vecindario había una ofrenda de flores y una cruz, porque algún muchacho había muerto en esa esquina. Y vemos cómo nuestra ciudad está bajo una opresión tremenda, y esta nación,
una ola de inmundicia apoderada de esta nación. Nuestros jóvenes, los matrimonios, las instituciones, las escuelas no funcionan, las escuelas superiores, los niños prematuramente sexualizados y comercializados a la edad de 6, 7 años, la pornografía por donde quiera, y esto está destruyendo nuestra sociedad, porque el diablo tiene más poder. Esta sociedad está en la misma condición que estaba el Gadareno, solo que es más elegante. Está endemoniada, pero y tiene sus computadoras y sus cohetes y sus instrumentos tecnológicos muy avanzados, pero legalmente, judicialmente está bajo el poder del diablo. Y está evidenciando los mismos males y las mismas disfuncionalidades de una persona endemoniada. Esta cultura, siglo XXI, con las mismas opresiones de la Edad Media, pero más elegantes y más shiny, metálicas ahora. Pero es la misma condición, solo que ahora hay un pueblo que puede anunciar las verdades. La Biblia dice que Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es que estamos nosotros aquí puestos. Somos un pueblo, sacerdotes, reyes, limpiados, sanados, preparados para predicar la palabra de Dios. Este hombre está endemoniado, nuestra cultura está endemoniada. Predicar es guerra espiritual. Por eso, si vamos a predicar el evangelio, les suplico, hermanos, oren. Primero, porque las almas tienen que ser soltadas. La Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice que entre los cuales Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Subraya allí, Dios de este siglo para que no les resplandezca. Y la oración es lo que hace que las mentes sean liberadas, las cadenas sean sueltas, el endemoniado sea liberado para escuchar neutralmente los reclamos de Jesús como Señor y Salvador de la humanidad. Tenemos que proclamar el evangelio. Oren, oren para protección también. Oren para protección de sus líderes. Oren para que el Señor meta una cablería diferente, redimida en nuestros sistemas neurológicos, para que podamos predicar el evangelio en integridad y en sanidad y en santidad. Oren por protección. Esta mañana comenzamos el servicio y nada quería funcionar acá. Todos los sistemas, los micrófonos no funcionaban, los instrumentos no se oían. Yo estaba hablando con Brad Gillespie, que es un hermano que es ministro aquí en la iglesia en el área de la audiovisual. Y él me decía, Roberto, yo nunca he visto este sistema como estaba esta mañana. Todo estaba cerrado, tuvieron que apagarlo como 2 o 3 veces para que pudiera funcionar. Y yo entendí en mi espíritu, fíjese, yo no soy una persona que estoy viendo al diablo hasta en la sopa, como dicen por allí. Los pentecostales, usted dice, eso quiere decir que Satanás está tratando. Yo, 90% de las veces, yo sé que si un instrumento no está funcionando es quizás porque hay un cable roto o algo. No es porque tenemos que decir que el infierno se metió en la iglesia. Pero esta mañana yo estaba claro en que esta predicación tan confrontativa iba a causar algún tipo de tremor en el mundo del infierno. Y qué mejor manera que neutralizando la capacidad de diseminar el mensaje, atacar directamente en la fuente. Y es así. ¿Qué pasa aquí con estos? Es interesante, ¿qué pasó antes de que el Señor cruzara a Gadara y tuviera el encuentro con el endemoniado? Se desató una tormenta. Léalo en los versículos anteriores. Dice que cuando partieron, mientras navegaban, el Señor se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Yo creo que el enemigo sabía que cuando llegaran a la otra orilla se iba a dar una confrontación de proporciones apocalípticas. Óigame, ¿cuánto provecho se le ha sacado a ese evento del endemoniado gadareno a través de la historia? Muchas almas se han convertido. Eso ha sido objeto de muchos sermones. Yo creo que el infierno sabía que esa confrontación que se esperaba allí iba a ser una derrota en una manera muy fuerte y quiso por lo menos manifestar su molestia, porque el diablo está atado de todas maneras, pero a él le gusta molestar.
Y tenemos que tener cuidado para no hacerle fácil la vida. La Biblia dice así mismo también, dice para que Satanás no tenga asidero en nuestra vida, no le demos lugar al diablo, dice. Dice también que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si vamos a ser evangelísticos, tenemos también que ser muy conscientes de la naturaleza del trabajo evangelístico. Requiere mucha preparación, requiere mucha oración, requiere mucha autenticidad y integridad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos proteja y nos guarde. Tenemos que orar por nuestros líderes, tenemos que orar por nuestra iglesia, porque hay represalias. Tenemos que orar por las almas para que el Señor libre su mente, para que puedan estar libres para considerar los reclamos de Jesucristo. Dos cositas más y con eso termino. Y pido que los músicos pasen por aquí, por lo menos uno o dos, que nos preparen para el llamado. La condición de este hombre cambió radicalmente. Pasó de ser un harapo humano, una piltrafa, poseída por el demonio, a un hombre en sus 5 sentidos, vestido, consciente, amando a Dios, redimido. Y es lo que queremos, predicar un evangelio que liberta a la gente de sus opresiones. Tenemos que presentar a la gente el evangelio como algo que transforma sus vidas. Tenemos que dejar esa falsa espiritualidad. Oh sí, evidentemente la parte principal del evangelio es que nos asegura nuestro destino eterno, nos reconcilia con Dios. Pero mientras entramos en la tierra prometida de la eternidad, en la tierra aquí Dios quiere que tengamos vidas abundantes. Y el evangelio es el mejor instrumento para eso, para que nuestras familias sean prosperadas, nuestros hijos sean estudiosos y obedientes y funcionales, nuestros matrimonios estén bendecidos, nuestras finanzas estén bien, nuestros cuerpos sean sanos y saludables, nuestro estado emocional sea sólido, que aún en medio de las tribulaciones y las luchas podamos preservar la ecuanimidad, porque sabemos que nuestra vida está segura en Cristo Jesús, que nuestras emociones estén en orden, nuestras relaciones humanas. Eso es lo que Dios hace posible. Y hay que decirle a la gente allá afuera, mira, sí, tú tienes mucho dinero y tu vida aparentemente está muy bien. Tienes un Lexus ahí en la marquesina y tienes tu casa muy bonita en Newton y en Waltham. Pero ¿sabes qué? Que esa vida bastante buena Dios la puede convertir en grandiosa y extraordinaria, para que puedas disfrutar todos tus juguetes. Porque ¿de qué le sirve a un hombre comerse un bistec de $30 y con una úlcera que lo está matando, o una agonía de que su esposa le está siendo infiel, sus hijos no lo aman, la gente de su trabajo lo odia? ¿De qué le sirve a un hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve a una persona si se muere y lo entierran en un ataúd de cedro, pero su cuerpo desde que comienza a podrirse ya su espíritu se ha ido al infierno por toda la eternidad? Tenemos que hablarle a la gente, tenemos que predicarle la palabra del evangelio. Hermanos, yo les invito a compartir las buenas cosas. Lo último, lo grandioso de todo esto. Hermanas, si se puede sentar para que los hermanos que están detrás de usted puedan ver. Gracias, discúlpeme. No se preocupe, quédese ahí un par de minutos más, porque quiero que usted me escuche al final. Esto está tan bueno que quiero que usted lo escuche. Ay. Hermanos, lo último es eso, de que este hombre está tan contento con lo que Cristo ha hecho, que él le dice, quiero quedarme contigo. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Hay algo más importante que el que tú te quedes conmigo. Yo te necesito, pero te necesito anunciando el evangelio. Te necesito predicando la palabra. Te necesito siendo un testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Hermanos, esa es la razón de ser de nosotros. Si Cristo ha hecho algo en tu vida, apúntalo, escribe tu testimonio, 3, 4 oraciones y pídele a Dios que te dé oportunidad para compartirlo con alguien. Tenemos que sacar el evangelio de nuestras 4 paredes. Yo le pido al Señor en esta tarde que continúe hablándonos. Yo voy a seguir trillando la tierra hasta que ustedes se cansen un poco del mensaje de ir y entonces comiencen a ir. Pero no, yo sé que Dios va a hacer la obra, porque yo he siempre creído que lo que uno declara desde el púlpito, eso comienza a activarse. Yo proféticamente declaro esa unción evangelística en nosotros, y yo sé que Dios la va a desatar en nuestras vidas.
Yo quiero hacer 2 oraciones en esta tarde y le pido que ahora mismo concentre su espíritu para lo que vamos a hacer en este momento. Número 1, quiero invitar, si hay alguien en esta tarde que ha escuchado este mensaje y siente que su corazón ha sido activado para buscar de Dios. Tú sabes que tu destino eterno no está asegurado. Tú sabes que tu relación con Jesucristo no es segura. Tú sabes que hasta aquí quizás tú amas a Dios, pero no has sido concreto en tu invitación a Jesús a entrar a tu vida. Y quiero darte esa oportunidad en esta tarde para orar por ti un momento. Invitarte a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Saber que si te mueres ahora mismo, tu destino eterno está seguro. Que no tienes que vivir con temor de la muerte o de que una enfermedad fulminante venga a tu vida, porque si mueres, mueres para Dios. Si vives, mueves para Dios. Esa parte ya está resuelta. Resuélvela en esta tarde. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, te invito a levantar tu mano porque queremos orar por ti en esta tarde. ¿Habrá alguien que quiera invitar a Jesús a entrar a su corazón? Levante su mano, invite a Jesús ahora mismo. Bajemos nuestras cabezas y oremos, porque si hay alguien aquí que necesita recibir a Cristo, yo quiero asegurarme que se vaya de aquí claramente tocado. Dios quiere tu alma, Dios quiere tu vida. El enemigo la quiere para destruirte, Dios la quiere para darte vida eterna. Así que te invito a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Levanta tu mano, oraremos por ti donde quiera que tú estés. Padre, gracias, gracias Señor. Creemos que tú haces esa obra. Creemos que tú tocas los corazones, Señor. Donde quiera que tú estés, hermano o hermana, te invito a dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador todavía, que lo quiera hacer en esta tarde? Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Si no lo has hecho antes, te gustaría dar ese paso de fe ahora mismo. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta al escuchar mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Voy a asumir que todos ustedes están claros en quién es Jesucristo para su vida. Si usted quiere al final hablar con algún hermano, alguna hermana, si quiere hacerlo en su casa, como sea, pero esto es asunto serio, esto es asunto del Señor. Si usted no lo ha hecho todavía hay oportunidad. El Señor y usted, le invito a dar ese paso de fe, a entregar su familia, a ponerla bajo el señorío de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. El segundo llamado que quiero hacer es para todos nosotros como iglesia, y es para que ofrezcamos nuestra vida al Señor como un instrumento de evangelización. Que ofrezcamos nuestros cuerpos, nuestra mente al Señor, para que Dios nos constituya en instrumentos de su palabra. Y yo quiero entregarle esta iglesia al Espíritu Santo para que Dios haga algo transformador en nosotros y nos constituya en un ejército evangelístico que pueda anunciar la verdad del Evangelio a esta ciudad. Y ahí en tu espíritu te invito ahora a pedirle al Señor que te active, como yo lo estoy haciendo como pastor principal de esta congregación, que el Señor nos haga un cuerpo poderoso y que comience a moverse en nuestro trabajo, donde quiera que sea, usándonos como instrumentos de su palabra. Y te invito a ponerte de pie ahora y a recibir esa energía de parte de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que toque a los jóvenes que están en el otro espacio allí, a los que están los jóvenes adultos en su clase, los que estuvieron esta mañana, los que no pudieron venir a uno de nuestros 2 servicios, pero que Dios nos toque y nos constituya en hombres y mujeres habilitados, y que comience a hacer algo extraordinario, que esta iglesia se llene de almas necesitadas de Jesucristo, y que los traigamos y vamos a invitarlos a recibir a Cristo. Vamos a hacer actividades de diferentes tipos
vamos a dedicarnos y yo creo que Dios nos va a dar una cosecha extraordinaria de almas. Pero se necesita la unción del Espíritu Santo primeramente. Invite ahora mismo al Señor a entrar a su corazón en esa manera, con poder, con habilidad para proclamar el Evangelio, para una unción especial evangelística, y que de alguna manera Dios nos dé entendimiento y gracia en toda la ciudad. No estamos predicando al León de Judá, no, estamos predicando a Cristo, y esta comunidad se ofrece como un instrumento para eso. Por lo tanto, yo sí le digo: Señor, haz al León de Judá tremendamente atractivo. No para nosotros decir, mira lo que Dios está haciendo con nosotros. No, es para ser un instrumento tuyo. Y que la gente pueda decir, allí hay un lugar de refugio, allí yo puedo ir y recibir consejo. Ahí hay gente misericordiosa y amorosa. Eso es lo que yo quiero que le pidamos al Señor, donde quiera que estemos. Padre, desterramos el temor, desterramos la timidez, desterramos la actitud derrotista, desterramos el pesimismo que dice no se puede, la gente está demasiado dura y demasiado resistente. Desterramos la comodidad y la inercia y abrazamos más bien, Señor, la unción del poder y del denuedo y del valor y la gracia y la simpatía para anunciar tu palabra con poder. Úngenos, Señor, que este mensaje, Padre, sea una declaración de intención y también una declaración confrontativa para los poderes del enemigo. Ordenamos que Satanás suelte las almas en esta ciudad. Ordenamos que las comunidades sean liberadas. Ordenamos que la juventud se aclare su mente para considerar los reclamos del Evangelio. Bendecimos las calles de esta ciudad. Bendecimos los caseríos de esta ciudad. Bendecimos los hospitales, las oficinas, el departamento de niños y familias, el departamento de salud pública, la alcaldía, la casa de gobierno de Massachusetts. Declaramos el reino de Cristo instalado en esta región, para que la palabra del Señor resuene con claridad. Padre, libértanos, liberta a esa multitud allá afuera, esos endemoniados gadarenos, Señor, que hay tantos de ellos en diferentes categorías, Padre, pero necesitan la liberación que solo Cristo puede ofrecer. Padre, echaremos la red en tu nombre, tú traerás los peces. Nosotros iremos, Señor, a ellos, los llamaremos, los recibiremos, pero tú, hay una parte que solo tú puedes hacer. Neutraliza el poder del diablo, Señor. Neutraliza la comodidad, neutraliza el conformismo, Señor. Y prepara la multitud. Y enséñanos cómo tirar la red. Enséñanos cómo empacar este mensaje de salvación tan sublime. Recibimos, Señor, tu unción. Y ponemos a un lado todo conformismo, toda resistencia, Señor. Toda comodidad ilegítima. Inquiétanos, estamos abiertos, estamos dispuestos, Señor. Enséñanos, danos la estrategia, Padre. Danos la estrategia, Señor. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra. Toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un gran aplauso al Señor. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios instalada en esta ciudad, hermanos. Vamos a traer almas, vamos a invitarlos a que vengan al conocimiento de Jesucristo. Yo les bendigo en el nombre del Señor. Declaro la gracia de Dios en sus vidas. Si alguien todavía quiere venir a uno de nosotros aquí adelante, estaremos acá. Si usted quiere entregar su vida al Señor, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Pon tu vida bajo las manos del Señor. Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes. Vayan en paz. Amén y amén.